Deberías alquilar un apartamento barato y vivir allí. Después de todo, alguien que solo se queda en casa no merece vivir en esta casa. Dijo Kelly, que había regresado de la ciudad. Ahora estaba tratando de echarme de la casa donde vivía con mis suegros, planeando tomar mi lugar. Mis suegros no entienden el trabajo desde casa y mi esposo. ¿Qué quiere la casa? Se pone del lado de Kelly. Junto con Kelly, mi esposo Eric y mis suegros siguen culpándome. ¿Se dan cuenta siquiera de quién está pagando la hipoteca de esta casa? Fue entonces cuando me di cuenta, si me iba. ¿Quién pagaría la hipoteca mensual de $7,500? No había ninguna razón para seguir viviendo con estas personas que me hacían sentir tan mal. Si querían que me fuera, entonces me iría. Había soportado suficiente y mi ira había alcanzado su punto máximo. Cambiaré la propiedad y la hipoteca a tu nombre, le dije a mi esposo. Con eso, me divorcié de mi esposo Eric, lleno de alegría, y me fui de la casa. No sabían que pronto se enfrentarían a una situación inesperada. Mi nombre es Lauren. Solía vivir con mi esposo Eric, que es 3 años mayor que yo. Conocí a Eric mientras trabajaba en una empresa. Pero no fue el típico romance de oficina. Eric trabajaba para la empresa de limpieza que prestaba servicios a mi oficina. Cuando conocí a mi esposo, acababa de perder a mis 2 padres en rápida sucesión. Primero, a mi padre le diagnosticaron una enfermedad y los médicos le dieron solo 4 meses de vida. Mientras lo cuidaba, mi madre también enfermó y, a pesar de su lucha, ambos fallecieron, dejándome sola. Al no tener hermanos, de repente me encontré sola, luchando por aceptar la realidad de que mis padres se habían ido. Después de su fallecimiento, a menudo pensaba en ellos en momentos aleatorios y lloraba. Sin embargo, trataba de ocultar mis sentimientos de quienes me rodeaban y eran considerados. Me obligaba a sonreír todo el tiempo mientras estaba en el trabajo. La primera vez que mi esposo Eric me habló, estaba tratando de que nadie se diera cuenta de que las lágrimas brotaban de mis ojos. Me paré en el pasillo durante un descanso, mirando fijamente por la ventana, perdida en pensamientos sobre mis padres. Había visto a Eric en el trabajo antes y habíamos intercambiado saludos con la cabeza. Pero nunca habíamos hablado. Y ni siquiera sabía su nombre todavía. Eric se me acercó mientras miraba por la ventana y me preguntó, ¿estás bien? Pareces un poco deprimida. En respuesta a la gentil pregunta de Eric, me encontré hablando de mis padres. Tal vez fue más fácil porque era un extraño cuyo nombre ni siquiera sabía. Cuando Eric se enteró del fallecimiento de mis padres, se solidarizó diciendo que era cercano a sus propios padres y que podía entender la soledad. Me alegré de que Eric escuchara mi historia. Después de eso, comenzamos a tener breves conversaciones cada vez que nos veíamos en el trabajo. Y no pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a reunirnos fuera del trabajo. Poco después de que comenzamos a salir, Eric me presentó a sus padres. Como Eric había mencionado, parecía tener una buena relación con ellos. Sus padres, conscientes de mi pérdida, fueron considerados y me invitaron a visitarlos en cualquier momento. Rápidamente me acerqué a mis suegros y, sin una propuesta formal, naturalmente me llevó a casarme con Eric. Después de la boda, alquilamos un apartamento cerca de mis suegros y comenzamos nuestra vida juntos. Después de casarme, dejé mi trabajo y me cambié a una empresa que me permitía trabajar completamente de forma remota desde casa. Hice esto considerando la posibilidad de tener hijos con Eric en el futuro. Le conté a Eric sobre mi cambio de carrera, pero parece que no lo entendió del todo. Por ahora, solo sabe que trabajo desde casa usando mi computadora. Como mi salario no cambió después de cambiar de trabajo, decidí hacerme cargo de los gastos de manutención. Eric ganaba menos que yo, así que acordamos que yo pagaría nuestros gastos mientras que Eric ahorraría su salario, excepto lo que gastaba en actividades sociales. Eric no tenía pasatiempos caros y, antes de casarnos, sus gastos sociales eran principalmente citas conmigo o salidas con amigos. El propio Eric dijo que estaba de acuerdo con que yo administrara nuestros ahorros.
Así que así es como manejamos nuestras finanzas. Trabajar desde casa fue todo positivo para mí. Sobre todo, estaba feliz de poder disfrutar de comidas tranquilas con Eric cuando llegaba a casa. Esto no hubiera sido posible si todavía estuviera trabajando en mi empresa anterior. Antes del matrimonio, a menudo preparaba comidas sencillas solo para mí. Pero ahora, queriendo complacer a Eric, me encuentro queriendo cocinar platos más elaborados. Nuestra vida juntos era pacífica. Pero luego, unos años después de nuestro matrimonio, sucedió algo impactante: la casa de mis suegros fue completamente destruida en un incendio. Afortunadamente, mis suegros resultaron ilesos. Pero perdieron todas sus posesiones y recuerdos irreemplazables. Como álbumes de fotos. Durante un tiempo, mis suegros se quedaron en nuestro apartamento y estaban profundamente molestos. Quería animar a las dos personas que me habían ayudado a recuperarme de la pérdida de mis propios padres. Así que hice todo lo posible para cuidarlos. Cociné. Por supuesto. Y también me encargué de las tareas del hogar durante los descansos del trabajo, asegurándome de que se sintieran cómodos. Los fines de semana, Eric y yo salíamos con ellos. Sin embargo, mis suegros sentían que estaban siendo una carga y luchaban por recuperar su alegría habitual. A menudo mencionaban que no podían quedarse con nosotros para siempre y les preocupaba imponernos. Así que mi esposo Eric y yo decidimos construir una casa para vivir con mis suegros. Hasta ahora, mis suegros nunca habían mencionado la idea de vivir juntos. Pero Eric y yo lo habíamos estado considerando. En preparación. Había estado ahorrando de mi salario. Aparte de los ahorros que mi esposo estaba haciendo. Pensando que era mejor obtener una hipoteca más temprano que tarde. Sugerí que aprovecháramos esta oportunidad para construir una casa. Mis suegros estaban encantados y la conversación rápidamente llegó a un acuerdo. La casa en la que habían vivido era una encantadora estructura de madera construida por mi bisabuelo. Había estado bien cuando eran más jóvenes. Pero a medida que envejecían, comenzaron a experimentar varios problemas de salud. Por lo tanto, tenían muchas solicitudes para la nueva casa. Eric también quería agregar varias características. Pensando que si íbamos a construirla, también podríamos hacerlo bien. En última instancia, el costo terminó siendo mucho más alto de lo previsto. Aún convenciéndome de que viviríamos allí durante mucho tiempo, acepté construir una casa que cumpliera con las 3 solicitudes. Comencé a sentir que algo andaba mal por esta época. Eric estaba reclamando excesivamente a sus padres, Rachel y Kyle, que él era quien estaba construyendo la casa. Y constantemente le agradecían solo a él. Aunque la casa y la hipoteca estaban a mi nombre y el pago inicial provenía de mis ahorros. Parecía que Eric no les había mencionado esto a Rachel y Kyle en absoluto. Debido a las insistentes afirmaciones de Eric de que era su casa, Rachel y Kyle comenzaron a presionarme para que también le agradeciera a Eric. Agradezco a Eric. No solo por el dinero que pagué de más porque pude, sino porque quería gratitud de Eric, Rachel y Kyle. Sin embargo, incluso cuando Rachel y Kyle me decían cosas, Eric no me defendía. En cambio, dijo en broma: así es. Deberías estarme agradecida por dejarte vivir en una casa nueva. Definitivamente estaba molesta después de escuchar estas falsedades repetidamente. Entiendo que Eric tiene su orgullo. Así que no le pedí que les dijera a sus padres toda la verdad. Pero sí le pedí que dejara de hacer parecer que yo no estaba haciendo nada. Sin embargo, Eric, sintiéndose más seguro debido a nuestra nueva casa, simplemente no escuchaba. Luego descubrí que Eric les estaba diciendo una mentira terrible a sus padres. Increíblemente, les dijo que trabajaba en la misma empresa donde yo solía trabajar. Que se considera una gran corporación conocida. Es cierto que Eric todavía tiene tratos con esa empresa. Pero cuando comencé a notar las mentiras de Eric y su orgullo inflado, comencé a desconfiar cada vez más de él. También me sentí incómoda porque sus padres siempre parecían favorecerlo. Aún así, pensé que una vez que nos mudáramos a nuestra nueva casa, el tema de quién construyó la casa ya no surgiría.
Así que seguí soportando pacientemente. Sin embargo, una vez que nuestra nueva casa se terminó y comenzamos a vivir allí, su actitud hacia mí claramente comenzó a cambiar. Parecía que mis suegros, al igual que Eric, no entendían el concepto de trabajar desde casa. Pensaban que solo estaba jugando porque no salía durante el día y siempre estaba en mi computadora. Eric se había estado quejando con ellos de que Lauren solo está jugando todo el día. Y parecían haberlo creído por completo. Antes de mudarnos, nunca dijeron nada. Tal vez porque sentían que los estaba cuidando. Pero el sarcasmo aumentó tan pronto como nos mudamos. Decían cosas como, Eric construyó una casa tan bonita y tú solo te quedas adentro y juegas. Debe ser agradable. ¿Por qué no trabajas un poco y ayudas a Eric? Incluso cuando estaba trabajando en mi computadora. Venían a mi habitación solo para hacer esos comentarios. La incomodidad me hizo salir de la casa cada vez más. Trabajando desde un café en su lugar. Le pedí repetidamente a Eric que aclarara el malentendido de sus padres. Si bien Eric podría no entender el trabajo que hago, es mi salario el que mantiene su estilo de vida y el de sus padres. Todo lo que necesitaba era que él se lo dijera a sus padres. Pero Eric simplemente dijo, déjalos decir lo que quieran. Sin escuchar todavía. Como pensaban que no estaba trabajando. Me quedé con todas las tareas del hogar y sus padres comenzaron a darme órdenes. No pude soportarlo más y finalmente los enfrenté. Eric también estaba allí y pensé que finalmente se pondría de mi lado al ver lo molesta que estaba. Pero en cambio me gritó, no contestes. Luego me entregó un documento de divorcio completo. Amenazando con el divorcio si no cumplía. Nunca había visto a Eric tan enojado antes y su comportamiento me intimidó por completo. Haciéndome ceder a él y a las demandas de sus padres. A partir de ese día, tanto sus padres como la actitud de Eric hacia mí se volvieron completamente fríos. La única vez que me sentía vista y podía encontrar algo de consuelo era cuando estaba trabajando en mi computadora. Me sumergía en el trabajo para olvidar el trato que recibía de mis suegros y mi esposo. Un día, mi cuñada Kelly, que había estado viviendo en la ciudad, regresó de visita. Venía a ver la casa nueva y planeaba quedarse un tiempo. Mis suegros inmediatamente comenzaron a quejarse de mí con ella. Dijeron, Lauren siempre está encerrada en su habitación jugando en su computadora. ¿Se da cuenta siquiera de la generosidad de quien le permite vivir en una casa tan bonita? ¿Qué diablos está haciendo en esa computadora todo el día? ¿Jugando? ¿Es una especie de nerd? Eso es raro. Realmente no entendemos todo esto. Pero tal vez sea una de esas nerds. Si siempre está en su computadora. Debe ser una. ¿Verdad? ¿No se avergüenza de no trabajar? Tratando de escapar de su fuerte conversación destinada a que la escuchara. Fui a mi habitación. Luego escuché algo aún más impactante. Dijeron, ¿no era Lauren solo una limpiadora en la empresa de Eric? Es increíble cómo miente sobre trabajar desde casa. No es posible que tenga las habilidades para eso. Kelly estaba hablando como si los roles de Eric y míos estuvieran completamente invertidos. Como Eric les había dicho a sus padres que trabajaba en una gran corporación. Tal vez también había mentido que yo era una limpiadora. El verdadero mentiroso aquí era Eric. Quería decirles esto a Rachel y Kelly. Pero dado todo lo que había sucedido, dudaba que me creyeran. Así que simplemente me di por vencida. Desde que Kelly vino a visitarme, mi lugar en la mesa del comedor fue ocupado por ella y ni siquiera podía comer al mismo tiempo que todos los demás. Mientras comían las comidas que preparaba durante mis descansos de trabajo. Yo estaba aislada en mi habitación. Continuando con mi trabajo. Esto continuó durante una semana y llegó el día en que Kelly regresaría a la ciudad. Pero de repente Kelly declaró, yo también voy a vivir en esta casa. Después de quedarme aquí. La encontré bastante cómoda. Acabo de dejar mi trabajo. Así que he decidido mudarme de nuevo aquí. Kelly dijo que había estado trabajando en la industria de la confección. Pero se cansó del drama de la oficina y decidió tomarse un descanso. La casa de su familia estaba siendo reconstruida. Y cuando regresó y vio nuestra nueva casa, la encontró más lujosa de lo que esperaba.
Dejar la ciudad para comenzar un negocio aquí podría ser bueno. En mi nivel. Puedo trabajar desde cualquier lugar. Dijo. Mis suegros, Rachel y Kyle, estaban encantados con las palabras de Kelly y Eric parecía bastante complacido con los cumplidos sobre la casa también. Sin embargo, no había una habitación designada para Kelly en esta casa. Hasta ahora. Se había estado quedando en la habitación de invitados. Pero si fuera a vivir aquí permanentemente, se necesitaría otra habitación para Kelly. Y la casa no tenía habitaciones libres. Kelly se dio cuenta de esto después de vivir con nosotros durante una semana. Me dijo, viviré aquí. Así que tú deberías irte, con una sonrisa petulante y maliciosa. Las personas que solo juegan en casa no merecen vivir en una casa como esta. Deberías encontrar un apartamento barato en algún lugar y vivir allí. No, esta casa es mía porque yo, comencé a decir. Pero Rachel me interrumpió. Esa es una buena idea. No haces nada más que quedarte en casa todo el día. Rachel se puso del lado de Kelly. Sin dejarme espacio para discutir. Traté desesperadamente de explicar mi trabajo. Pero Kelly, que acababa de decir que el trabajo se podía hacer desde cualquier lugar. No entendía el trabajo desde casa. Solo porque no salgo. Dicen que no estoy trabajando. Están tratando de arrinconarme con un argumento tan absurdo. Después de todo lo que ha sucedido. Realmente estoy empezando a enojarme. Eric no intenta decir la verdad. Solo se queda allí riendo y observando la situación. Hasta ahora me había mantenido callada considerando la posición de Eric. Pero finalmente les dije a Rachel, Kyle y Kelly que esta casa fue construida a mi nombre. Estoy pagando toda la hipoteca y todos los gastos de manutención. El pago inicial provino de mis ahorros y Eric no ha pagado ni un centavo. Al verme hablar hasta este punto, Eric entró claramente en pánico. Sin embargo, lo único que salió de su boca fueron palabras para reprenderme y declaraciones egoístas para ocultar la verdad. Me gritó, llamándome ruidosa, diciéndome que me callara y llamándome mentirosa. Eric estaba obviamente nervioso y estaba claro que estaba ocultando algo. Sin embargo, Rachel, Kyle y Kelly todavía lo defendían, llamándome mentirosa. No importaba cuántas veces intentara explicarlo. Dije que no era una mentira. Pero no me creyeron. Fue entonces cuando me di cuenta, si me iba. ¿Quién pagaría la hipoteca mensual de $7,500? No había ninguna razón para seguir viviendo con estas personas soportando tal disgusto. Si esta casa supuestamente fue construida por Eric, que trabaja en una gran corporación, tal vez debería ser realmente suya. Con ese pensamiento, decidí firmar los papeles del divorcio que Eric me había entregado con la intención de amenazarme. Cuando ofrecí cambiar el título de la casa al nombre de Eric, estaba tan encantado que casi bailó. Debió haber pensado que la casa ahora se convertiría completamente en suya. En nombre y en realidad. No está equivocado. Pero Eric entendió mal una cosa. Inicialmente, para cambiar la hipoteca a su nombre, intentamos pasar por el proceso juntos. Pero a Eric no le gustaron los complejos procedimientos y me dijo que me encargara sola. Solo ve tú y escucha todas esas cosas complicadas. Es solo un cambio de nombre. ¿Verdad? Prepáralo para mi firma. Fue lo único que dijo. Como eso no era posible. Llevé al reacio Eric al banco y a un profesional legal para una consulta. Durante todo el proceso, Eric no escuchó las explicaciones y simplemente jugó con su teléfono inteligente. Cuando llegó el momento de firmar los documentos, finalmente se entusiasmó. Si firmo esto, la casa estará a mi nombre. ¿Verdad? Preguntó. Después de que lo confirmé, firmó felizmente los documentos. Una vez que se completen todos los procedimientos, tanto la casa como la hipoteca finalmente serán de Eric. Lo he explicado varias veces. Pero me pregunto si Eric realmente se ha dado cuenta. Estaba informando con entusiasmo a Rachel, Kelly y Kyle. Incluso después de escuchar esto. ¿Cómo pueden seguir creyendo que Eric trabaja en una gran corporación y yo estoy desempleada?
Observé esta escena con asombro. Después de cambiar la casa y la hipoteca a su nombre, solicité el divorcio. Nos vamos de viaje para celebrar esto. Así que será mejor que te mudes mientras no estamos, dijo Eric, esperando a que se finalizaran los procedimientos. Eric llevó a Rachel, Kelly y Kyle a un ridículo viaje de celebración de divorcio. Aparentemente iban al extranjero y no regresarían durante unos 15 días. Durante ese tiempo, vendí todos los muebles y electrodomésticos que había traído a la casa y empaqué mis pertenencias en el auto. Lista para irme. Mientras manejaba varios procedimientos en paralelo. También estaba buscando una casa nueva y me mudé inmediatamente después de empacar mis pertenencias. El lugar que elegí para mi nuevo comienzo es el último piso de un condominio de gran altura. Fue un golpe de suerte que este condominio con un valor aproximado de $8 millones estuviera disponible. Sin embargo, dado el momento, pensé que debía haber estado disponible solo para mí y decidí comprarlo con valentía. Durante los últimos años, vivir con Rachel, Kyle y Eric había sido estresante. Así que estaba emocionada por mi nueva vida por delante. De hecho, tenía una herencia dejada por mis padres fallecidos. Había estado invirtiendo usando esa herencia incluso antes de casarme con Eric. Inicialmente pensado como una forma de ganar algo de dinero extra. Estas inversiones resultaron ser un gran éxito y ahora mis activos ascienden a varios millones de dólares. Había planeado usar ese dinero para una jubilación anticipada relajada con Eric en el futuro. Había mantenido este activo en secreto con la intención de sorprender a Eric. Pero ahora estoy realmente contenta de no haberlo mencionado nunca. Si se lo hubiera dicho, Rachel, Kyle y Kelly podrían haberse unido para tomar mis activos. Viviendo con esa familia, aprendí dolorosamente lo descuidados que son con el dinero. La casa en la que vivía con Eric y sus padres estaba decorada principalmente según sus preferencias. Por lo que no era de mi gusto. Con la mudanza al condominio, aproveché la oportunidad para crear un espacio que amo. Creando cuidadosamente el interior a mi gusto. Ahora se ha convertido en el espacio perfecto. Rodeado solo de cosas que adoro. Sobre todo, no hay nadie alrededor para hacer comentarios sarcásticos. Así que puedo trabajar felizmente desde casa. Una vez que las cosas se calmen, planeo unirme a una clase de cocina o un estudio de yoga. Finalmente, en este tiempo libre y agradable, he recuperado una mente tranquila por primera vez en años. La llamada de Eric llegó la noche en que regresaron de su viaje al extranjero. Debió haberse dado cuenta de que los muebles y electrodomésticos se habían ido al regresar a casa. Exigió que se los devolviera. Pero no le presté atención. Todo se compró con mi dinero. Así que puedo hacer lo que quiera con él. No quería dejar nada mío en la casa de quienes me habían causado tanto sufrimiento. Ni siquiera los muebles y electrodomésticos. Por supuesto. Eran innecesarios para mi nuevo hogar. Cuando le dije a Eric que ya los había vendido, todavía exigió que los volviera a comprar de inmediato. Es imposible. Tú, que trabajas en una gran corporación, deberías comprar unos nuevos, respondí y luego colgué el teléfono. Ese día, Eric llamó varias veces. Pero ignoré todas sus llamadas. Habían pasado meses desde que Eric y su familia regresaron de su viaje al extranjero. Me había olvidado por completo de mi vida anterior y lo estaba pasando muy bien. Llevándome bien con mis vecinos. Ese día, estaba regresando de una clase de cocina a la que asistí. Invitada por una amiga que vivía en el piso de abajo. De repente, recibí una llamada de Eric. Aunque sospechaba. Respondí pensando que podría haber un problema con el papeleo que necesitaba atención. Tan pronto como respondí, Eric gritó en voz alta, ¿de qué se trata todo esto? Era como el día en que regresaron de su viaje al extranjero. Preguntándome si había algo más además de los muebles y electrodomésticos que pudiera haber enojado a mi esposo. Decidí escuchar atentamente. Resulta que finalmente se había dado cuenta del monto de los pagos del préstamo. Cuando abrió una carta que había llegado a la casa, vio que el monto del pago del préstamo figuraba como $7,500 por mes. Por lo que llamó presa del pánico.
¿No se pagó ya el préstamo?, exclamó. Por supuesto que no. El banco explicó todo claramente. No, respondí. Eso es imposible. Nunca escuché sobre eso. Con el seguro contra incendios y tus ahorros. ¿Por qué no pagaste la hipoteca?, gritó. De ninguna manera. Eso es imposible. ¿Te das cuenta siquiera de cuánto valía esa casa?, respondí sorprendida. Parece que Eric creía que la hipoteca ya estaba pagada. A pesar de la explicación detallada del banco, a la que había asentido. Aparentemente tenía una impresión diferente. Yo estaba sentada a su lado, mirando y escuchando. Así que lo recuerdo bien. Incluso si Eric no estaba prestando atención. Ya había firmado la transferencia de la hipoteca. Así que era demasiado tarde. Eric siguió tratando de encontrar una salida a los pagos de la hipoteca. Pero no había nada que yo pudiera hacer al respecto. Finalmente, pareció darse cuenta de que no tenía más remedio que pagar el préstamo y se quedó en silencio. Aparentemente frustrado. Pensé que estarías luchando por encontrar un lugar para vivir, dijo Eric. Claramente con la impresión de que yo estaba en una situación desesperada. La razón por la que Eric podía gastar libremente su salario hasta ahora era porque yo era la que cubría nuestros gastos de manutención. Incluso después de nuestro divorcio. No tengo problemas para vivir sola. Es demasiado tarde para que se dé cuenta de que dependía de mí para todo. Me preguntaba qué tipo de vida había estado llevando mi pretencioso ex esposo Eric estos últimos meses con sus padres, Rachel y Kyle. Lo más probable es que estuvieran viviendo lujosamente, haciendo lo que Kelly sugiriera. Y luego se dio cuenta de que había una hipoteca que pagar. ¿Qué va a hacer Eric ahora?, pensé. Como si fuera el problema de otra persona. Como prácticamente somos extraños ahora. No me importaba en absoluto los problemas en los que se encontraban mi ex esposo y sus padres, Rachel y Kyle. Al verlo tan frustrado, decidí decirle la verdad. Lástima. Me mudé a un condominio de lujo con el dinero que gané con una inversión exitosa. Mientras se quedaba sin palabras, colgué el teléfono. No hubo más llamadas de él después de eso. Así que pensé que se las había arreglado de alguna manera. Pero luego, de la nada, volvió a llamar. Cuando respondí, preguntándome de qué se trataba esta vez, resultó que su casa había sido embargada y estaba en pánico. De fondo, podía escuchar las voces desesperadas de sus padres, Rachel y Kyle, y su hermana Kelly. ¿Qué debo hacer? Ayúdame. Lauren, suplicó desesperadamente mi ex esposo. Una persona que decía ser un agente de ejecución estaba visitando su casa y podía escuchar a Rachel, Kyle y Kelly dirigiéndose al agente de fondo. Según este agente, la casa estaba a punto de ser subastada. Con detalles como la fecha de la subasta y el periodo de licitación que se decidirían una vez que se determinara el subastador. Después de la transferencia de propiedad, mi ex esposo y su familia serían desalojados de la casa. Pensé que debieron haber recibido cartas de advertencia previas a esto. Pero cuando le pregunté a mi ex esposo, parecía confundido y dijo que no habían llegado. Sin embargo, eso no podía ser correcto. Y después de un interrogatorio persistente, finalmente admitió en voz baja, tal vez sí llegaron. Resultó que había ignorado intencionalmente las cartas. Al darse cuenta de que se trataban de los pagos del préstamo. Los sobres ya estaban abiertos antes de que los viera. Pensé que alguien se estaba encargando de los pagos. Probablemente Rachel. Kyle y Kelly pensaron lo mismo que mi ex esposo. Finalmente, llegó una demanda para el pago total del préstamo. Y parece que mi ex esposo y su familia lo sabían. Pero continuaron ignorándolo, pensando que alguien más lo pagaría. Y así, la casa finalmente fue embargada. No puedes hacer algo ahora. ¿Cómo pagarlo? Podrían juntar todos los ahorros. Tiene que haber una manera, suplicó. No pude ocultar mi frustración por el tono impotente de mi ex esposo. Cuando le sugerí que juntaran sus ahorros para pagar el préstamo. Todo lo que pudo decir fue, es imposible. Aparentemente.
Rachel y Kyle habían malgastado sus ahorros en un extravagante viaje al extranjero y planeaban depender de su hijo, que creían que trabajaba en una gran empresa. Para su futuro. Todo era solo suposición. Kelly, su hermana, que afirmó que renunció a su trabajo para volver a casa. En realidad fue despedida por malversar fondos de la empresa. Hablaba como si hubiera tenido un gran éxito en la ciudad. Pero en realidad solo era una contadora con un salario modesto en una pequeña o mediana empresa. Se enganchó a visitar clubes nocturnos y gradualmente malversó dinero de su empresa para derrochar en ellos. Aunque había regresado a casa dependiendo de sus padres. Rachel y Kyle. Tuvo el descaro de hacer grandes afirmaciones. En cuanto a mi ex esposo. Después de nuestro divorcio. Fingió estar trabajando en una gran corporación y comenzó a usar sus ahorros para cubrir los gastos de manutención. Rachel. Kyle y Kelly vivían lujosamente y el dinero que había ahorrado mientras estábamos casados se había ido por completo. Luego llegó la demanda para el pago total del préstamo. A medida que sus situaciones financieras salieron a la luz. Parecía que el enfoque cambió del caso judicial a culparse mutuamente. En medio de esto. Mi ex esposo comenzó a aferrarse a mí. Por favor. Lauren. Estás viviendo en ese condominio de lujo de gran altura ahora. ¿Verdad? Vivamos todos juntos allí. Me negué de nuevo. Estamos divorciados ahora y, en lo que a mí respecta, somos extraños. Aunque había sentido un poco de pena por él antes. Definitivamente no quería volver a vivir con esas personas nunca más. Al escuchar las voces de mis ex-suegros. Rachel. Kyle y Kelly. De fondo. Me sentí más decidida y rechacé firmemente la oferta de mi ex-esposo. Al escuchar mi negativa. Rachel. Kyle y Kelly inmediatamente comenzaron a insultarme. Escuché varios términos despectivos como desalmada, estafadora y ladrona. Quizás por despecho o por ser rechazado. Mi ex esposo se unió a ellos para reprenderme. El ruido por teléfono era insoportable. A pesar de que todo era el resultado de sus propias acciones. No había ningún signo de remordimiento por parte de ellos. Finalmente. Los cuatro comenzaron a culparse mutuamente. Dejándome fuera de eso. Y discutiendo entre ellos. Decidí en ese momento no volver a involucrarme nunca más con estas personas. Colgué el teléfono en silencio y bloqueé el número de mi ex esposo. Unos días después. Me encontré con un titular preocupante en un rincón del periódico. El artículo sobre un padre y un hijo que se pelearon a puñetazos y la policía que fue llamada me hizo sospechar que se trataba de mi ex esposo y su padre. Decidí contactar a un conocido mutuo que vive cerca de la casa de mis ex suegros. Efectivamente. El incidente reportado en el periódico era sobre ellos y sucedió después de que colgué el teléfono a mi ex esposo. El artículo mencionó que un vecino notó la pelea y llamó a la policía. Lo que provocó su arresto. Mi ex esposo. Su padre. Rachel y Kelly. Quienes intentaron intervenir. Sufrieron heridas que tardarían unas 3 semanas en sanar por completo. Después de recibir una severa advertencia de la policía. Fueron liberados. Sin embargo, el incidente que llegó a los periódicos significó que mi ex esposo se enfrentó a severas reprimendas en su lugar de trabajo. Aunque no fue despedido. La causa de la pelea se exageró y se difundió rápidamente por toda la empresa. Mi ex esposo se siente incómodo en el trabajo. Pero no puede permitirse renunciar debido a sus necesidades financieras. Finalmente, se encontró un comprador para su casa y se vieron obligados a mudarse. Se las arreglaron para encontrar un nuevo lugar. Pero es un apartamento viejo. Estrecho e infestado de insectos. Muy lejos de su hogar anterior. La familia de 4 comenzó su nueva vida allí. Los insectos que aparecen a diario en las habitaciones están causando que Kelly y Rachel se quejen tanto que ya han recibido quejas de los vecinos. Intentaron trabajar y alquilar una casa nueva rápidamente. Pero tanto los suegros como Kelly parecieron meterse en problemas en el trabajo y terminar despedidos. Especialmente Kelly. Con su pasado de malversación de fondos de la empresa que se hizo ampliamente conocido. Está teniendo dificultades para ser recontratada.
Parece que tendrán que seguir viviendo solo de los ingresos de mi ex esposo. Mi ex esposo parece estar tratando de averiguar dónde vivo. Preguntando a nuestros conocidos mutuos con insistencia. Me han advertido que tenga cuidado. Incluso si mi ex esposo encuentra mi condominio. El conserje de tiempo completo lo rechazará. Acepté agradecida el consejo de mi conocido y me aseguré de pedirle al conserje que estuviera atento. Con esto, la confusión con mi ex esposo y su familia finalmente llega a su fin. No ha pasado ni un año desde que dejé esa casa. Pero ya se siente como un evento del pasado distante. Me he adaptado completamente a la vida en mi condominio de lujo. Disfrutando de mis días llenos de pasatiempos y trabajo. Planeo disfrutar de mi vida de soltera sin preocupaciones por un tiempo sin pensar en el matrimonio.